Es un gusto recibir a los oradores del día de hoy, ¿sí? Uno podría decir que son prácticamente como de la casa. Empezamos por el visitante más lejano, para que Nicolás no se me ofenda, porque Nicolás es más cercano y aparte es amigo. Y se trata del doctor Eric Langer. Eric conoce a Rotary, pues creo que repasando su currículum y algunas experiencias, Rotary le dio algún que otro sentido a sus investigaciones. En su currículum, como bien lo marcaba también el secretario hoy, es profesor titular en Historia en la Edmund Walsh School of Foreign Service en Georgetown, en Washington. Obtuvo su doctorado en Stanford en Historia de América Latina en 1984. Ha escrito, editado o coescrito 8 libros, ha publicado unos 50 artículos o capítulos en revistas académicas y libros. Sus temas principales de investigación son la política internacional, las fronteras latinoamericanas, el desarrollo económico en el siglo XIX en los Andes y los movimientos indígenas contemporáneos. Fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos en Georgetown, es comentarista en Club de Prensa en NTN 24 desde 2009 y comenta frecuentemente sobre temas de la actualidad en la prensa, en la radio y la televisión en Estados Unidos y el mundo. Fue becario, y acá una de las cuestiones que es interesantes, fue becario de Rotary en 1972 y 73, cuando pasó un año de colegio en Sucre, Bolivia, lo que le despertó su interés en América Latina. En principio, Eric, bienvenido. Corresponde también presentar a Nicolás, que es casi un amigo de la casa y ya ha estado en varias oportunidades, y si bien él no lo pone en su currículum, fue uno de los socios fundadores de lo que fue uno de los primeros e-clubs, de los clubes virtuales de Uruguay, que fue apadrinado por Rotary Club Montevideo. En aquel momento Nicolás había sido acercado por Héctor Dibiase, un querido ex socio desaparecido físicamente, pero que siempre está presente en nuestra rueda. Nicolás obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Es doctor en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene una maestría en Economía y otra en Políticas Públicas por la Universidad del Sur de California y una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown. Actualmente es profesor de la Universidad Católica del Uruguay. Es investigador asociado del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California. En 2020 fue designado como secretario general de la Comisión Binacional de Salto Grande. Cuenta con 3 libros y diversos artículos de su autoría sobre la política exterior y el desarrollo económico del país. Uno de sus últimos libros los estuvo presentando en una de nuestras reuniones hace un par de años también, en el club. Sus columnas han sido publicadas en CNN en español, el New York Times y El País de España. En 2018, el Journal Global Americans de Estados Unidos lo distinguió como uno de los 20 intelectuales emergentes de América Latina. Es un gusto recibirlos, Nicolás, además de haber sido rotario y que esperamos en poco tiempo vuelva también a nuestras filas. Es hijo de rotarios, así que estamos como con gente de la casa. Es un gusto recibirlos y dejarles a disposición la tribuna para hablar de este tema tan interesante y ojalá esperanzador. Así que Nicolás, Eric, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos los rotarios. La verdad que para mí es un gusto, y antes de comenzar, dado que Eric nos acompaña desde Washington, también quizá unas palabras introductorias, Eric, de saludos aquí a la distancia, y agradecerte también en lo que corresponde, por lo menos del lado uruguayo, de que nos acompañes en este encuentro. Bueno, dicho eso, a ver, Eric, no sé si querías... Ahí. Bueno, es un gran placer estar acá, más bien un privilegio. Ya voy a profundizar un poquito más cuando es mi turno para hablar, pero realmente es un gran gusto estar con ustedes aún virtualmente. Bueno, entonces, para hacer buen uso del tiempo y nuevamente resaltar los agradecimientos por la invitación, yo creo que a veces es bueno tener estos espacios para poder conversar de estas cosas que a veces uno la vive a la distancia. En el lado de Uruguay creo que a veces se entienden a la distancia, pero son importantes seguir las grandes tendencias, por lo menos
de qué está pasando en el mundo para bueno, poder interpretarlo. En una breve puntualización, recién mencionaba a Héctor DiBiase, aquí se da como un encadenamiento interesante. Eric es muy conectado a los rotarios por razones que recién decía Santiago, pero gracias a Eric también, yo en su momento pude ir Eric fue muy importante para poder yo ir a Estados Unidos, a estudiar en la Universidad de Georgetown, entonces es un lindo encadenamiento y es bueno reencontrarnos en estas cuestiones hablando. Y también el profesor DiBiase, quien hoy ya no está entre nosotros, pero ha sido en lo personal un gran mentor de entender todos estos temas, el profesor DiBiase, que bueno, siempre un referente para estos temas. Dicho esto, bueno, me meto de lleno en lo que vamos a conversar hoy. De hecho, cuando estábamos hablando con Eric, dado un poco la dimensión del tema, hoy decía el secretario justamente eso, ¿no? Es un tema quizá con una cierta amplitud, que yo creo que está bueno darle un poco de foco, vamos a decir, a la realidad uruguaya y a la realidad latinoamericana. Desde lo que a mí respecta, voy a hablar un poquito más de una visión macro de la política internacional y las grandes tendencias que uno está viendo. También después hacer una bajada concretamente a Uruguay, y Eric, como uno de los latinoamericanistas, puedo decir hoy, más importantes en Estados Unidos, también darnos su visión de qué está pasando desde la visión de América Latina y también cómo él está viendo Uruguay. Yo creo que hay tres grandes palabras, vamos a decir, para definir y tratar de entender las claves de este mundo actual. Una fuerte interdependencia, la cual ahora voy a graficar con cierta evidencia. Incertidumbre, en esto no digo nada nuevo, pero está bueno, yo creo, ver algunos elementos de evidencia de por qué sí reafirmar que vivimos en un mundo de una incertidumbre extrema. Y después de complejidad. Tres palabras que parecen lugares comunes, pero cuando uno ve los datos, vemos en la situación que hoy está la economía internacional y la política en general. Yo creo que en el futuro vamos a tener que ser cuidadosos en cómo analizamos esta pandemia, porque parafraseando un poco al poeta francés Paul Valéry, ¿no? Decía, entramos al futuro, lo decía en otra época, caminando hacia atrás. Yo creo que la pandemia tiene mucho de eso, y quienes analizamos un poco estas cosas vamos a tener que ser muy cuidadosos dentro de 10, 15, 20 años en asignar causalidad directa a la pandemia, porque veíamos un mundo previo a la pandemia que ya languidecía en muchas cosas, ya tenía muchos desafíos, y como dijera un poco hoy la literatura americana analizando lo que es la pandemia, lo que vamos a ver necesariamente hacia adelante no es un mundo nuevo, sino un mundo en que los desafíos que ya conocíamos se verán potenciados. Esa es una distinción bien importante, porque si hay un elemento de coyuntura crítica, como a veces se habla en la literatura, de momentos de quiebres, de cambios grandes, eso lo veíamos previo a la pandemia. Lo que está haciendo la pandemia hoy es solidificar e intensificar ese elemento. Y aquí hay alguna forma de graficarlo, ¿no? Analizando un poco lo que es el autor del momento, Harari, y sus 21 lecciones para el siglo XXI. Harari, antes de la pandemia, ya hablaba de que estábamos yendo desde un mundo VUCA, esto se ha mencionado mucho en los últimos tiempos, hacia un mundo UTRU, ¿no? Yo creo que lo he hablado incluso en el espacio de Rotario para analizar y comprender el mundo previo a la pandemia, interesante, y él hablaba de un mundo VUCA como volátil, incierto, complejo y ambiguo, a un mundo UTRU que hablaba de transformaciones sin precedentes e incertidumbres radicales, ¿no? El UTRU sería su sigla en inglés. Entonces, eso nos llevaba a pensar de que previo a la pandemia ya hablábamos no solamente de una época de cambios, como han sido últimamente las décadas, podemos decir, antes del inicio del siglo actual en el que vivimos, sino claramente, y por razones hasta en evidencia, de un cambio de época que parece un juego de palabras, pero claramente no lo es. Y acá hay algunas incertidumbres en cuanto a, algunos elementos y evidencias sobre uno de los conceptos que mencionaba al inicio. Vivimos un mundo incierto y complejo. Esta es la evolución del precio del petróleo, solo por ponerles un elemento de análisis. Fíjense cómo hay una correlación muy marcada con elementos de la geopolítica, con eventos de la geopolítica que tienen un impacto directo en el precio del petróleo, que como sabemos es un precio, un insumo clave que marca del petróleo hacia adelante, básicamente es de cómo funciona el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez más ese mundo incierto se ha vuelto complejo porque se relaciona con elementos que antes, y ven ahí que de hecho la línea esta del tiempo que mostraba va hacia los años, hacia fines de los 80,
se da un elemento interesante, si uno analiza lo que es del 80, vamos a suponernos hasta el inicio del siglo, de que el impacto de los elementos geopolíticos son mucho más violentos, porque no es de negar que veíamos en la guerra del Golfo y en otros elementos de la geopolítica del 2000 hacia atrás, había ciertas variaciones y oscilaciones y correlaciones con el precio del petróleo, pero del nuevo siglo hacia el presente, del nuevo siglo, perdón, en que vivimos, vemos como un impacto mucho más marcado. Basta con ver lo que fue la crisis financiera global. Digo, tenemos que remontarnos al 30, naturalmente, para ver una crisis similar, pero los impactos, esto puede verse evidenciado en la comunicación y en otras cosas, son mucho más violentos, que generan este mundo incierto y complejo en que naturalmente América Latina está inserto. Y acá, de hecho, ahí mostrarles, perdón, acá hay otros datos, ¿no? De también, este es un índice de incertidumbre global, que lo analiza el World Economic Forum, que también esto es más de incertidumbre política y económica, y es interesante ver cómo hay cierta correlación con hechos concretamente, naturalmente más del punto de vista económico y político, lo que ha sido la guerra comercial, etcétera. Pero vivimos, lo que muestra este índice, que si nos remontamos hacia inicio de los 90, vemos que el índice de incertidumbre, esto hace una encuesta a empresarios a nivel mundial, toca límites, vamos a decir, que tendríamos que remontarnos a muchas décadas para atrás para ver índices de incertidumbre hasta que sea, desde el momento que se ha medido, como en el que vivimos en el presente. Entonces, los desafíos previos a la pandemia, yo creo que es importante recordarlos, porque lo que nos dice la perspectiva en estos momentos es: no invierta tanto tiempo en soñar el futuro e imaginar el futuro, sino en entender bien el mundo que dejamos previo a un evento crítico como fue la pandemia. Entonces, haciendo ese ejercicio, fíjense que el mundo previo a la pandemia tenía una crisis migratoria aún no resuelta, desafíos ambientales a nivel global, desafíos de la transformación del mercado laboral ante la creciente digitalización, crecientes tendencias populistas que comenzaban claramente a afectar las democracias liberales, un mundo vulnerable, mostraban estudios de inteligencia previo a la pandemia, de nuevo por los nacionalismos, los populismos, pero un proteccionismo creciente, al que me voy a referir tangencialmente ahora en los próximos minutos, y otros factores, como por lo menos yo creo que hay que empezar a ponerle foco el creciente desinterés por la democracia. Y América Latina está sufriendo mucho eso. Los últimos datos del Latinobarómetro nos mostraban el creciente desinterés, principalmente de edades bastante jóvenes, como la democracia, como el sistema, vamos a decir, por excelencia, vamos a decir, para no vivir en un mundo anárquico, ¿no? Después, otros factores más macro también, pero yo creo que hay que prestarle atención algunas desestructuraciones, vamos a decir, en la población china, a las que me voy a referir si nos da el tiempo. Solo algún pantallazo de lo que ha sido de lo que viene siendo la crisis migratoria, de nuevo, que voy a explicar por qué lo menciono en este contexto en el que hablamos de América Latina y Uruguay. Fíjense que desde que se dispararon los números en 2015, tras la primavera árabe, esta es hoy, vamos a decir, una de las crisis globales más importantes sin resolverse. A principios de 2020, vamos a decir, un mundo no pandémico todavía, estamos hablando de 82 millones de desplazados por el mundo, y lo que quizás más sorprende, que en 26 millones de estos 82 eran por razones de violencia, es decir, el contexto concretamente, y toman la figura de refugiados, no es una migración tradicional, sino más bien de refugiados en esto. Y la mayor proporción de esto eran menores de 18. Entonces aquí claramente tenemos un desafío muy importante. Pero fíjense que si afinamos la lupa ante este desafío global en el que de alguna manera a Uruguay y América Latina convive, vemos que nos toca muy de cerca. Fíjense que el principal país de origen hoy en flujo migratorio es en Siria, y el segundo es un país muy cercano a nosotros, como es Venezuela. Y el principal país de acogida, o sea que el flujo migratorio más importante que hoy existe, de los más importantes que existen en el mundo, es desde Venezuela a Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, me toca a veces en las clases, cuesta conquistar a los estudiantes de que estos temas globales sí nos importan en el contexto nacional, pero estamos muy cercanamente, en el contexto regional, a uno de los flujos migratorios, y muchos de estos millones son refugiados, pegado a nuestro país, ¿no? Hay otro elemento que decía como un elemento distintivo, un mundo más integrado e interdependiente. Fíjense lo que era la foto de los acuerdos comerciales en los años 90. Cada línea en este caso es un acuerdo comercial.
Esta era la foto, si uno sacaba la foto satelital, vamos a decir, de los acuerdos comerciales en los 90. Fíjense en lo que es hoy, en el actualizado 2019. El mundo se ha interconectado más, y con esto no digo nada nuevo, pero ¿qué sorprende? Que si entrelazamos la interconexión con la interdependencia que generan los acuerdos ante un mundo más proteccionista, más populista, se hace que la vulnerabilidad nos toca mucho más a todos que en el mundo de los 90 en que la interconexión no era tal. Fíjense esta gráfica básica, pero muestra cómo fue la evolución de acuerdos comerciales concretamente. En los 90, cuando el Mercosur estaba, bueno, ya concretamente negociado y formalizado en el 91, pero años de negociación, existía unos escasos 50 más o menos acuerdos comerciales inscritos en la OMC. Hoy en día estamos cerca de 350 acuerdos. El mundo se ha integrado y esto nos va a servir como un elemento de análisis próximamente. Otro elemento de integración han sido las cadenas globales de valor, no voy a profundizar en esto, pero ya no hablamos de un producto hecho en un determinado país, sino como dice ahora mucho la literatura, es made in the world, ¿no? Es decir, ya no es made in China, made in the US, es un producto se produce internacionalmente y esto genera interdependencias. Esta es un poco la evolución de cómo en las exportaciones, si tomamos al mundo como un exportador, bueno, el porcentaje de valor agregado en externo, en esa exportación, ha crecido en los últimos años. Cerca, por ejemplo, en 2005, un 80% del mundo, vamos a decir, como exportador, incluía en ese producto algo que no venía de un único país, sino de diferentes países. Y acá hay un dato a tener en cuenta. Y voy entrando hacia la recta final de mi presentación. Hay un elemento importante, yo creo, que desde el lanzamiento del nuevo sistema económico internacional, teniéndolo como Bretton Woods, vamos a decir, que genera el Fondo Monetario Internacional, en fin, básicamente que después se encontraría con un consenso de Washington en décadas siguientes, pero la economía mundial ha experimentado 4 recesiones importantes. La del 75, la del 82, la del 91 y la del 2009. Y la que vamos a ser parte, que sin duda estamos ante una recesión económica mundial, es la segunda que se da en un mundo hiperinterconectado e interdependiente. ¿A qué me refiero con esto? Que la historia de las recesiones modernas nunca habían sido testigos de tal dependencia. Hoy, y dicho de forma más gráfica, apagar la llave de la globalización cuesta mucho más que en los 90 o en el 82, porque la interconexión hace que se apague el mundo entero de alguna forma. Hace que de alguna forma las cadenas globales de valor y toda esa interdependencia que veíamos se haga mucho más severo volver a interconectar ese mundo del que somos parte. ¿Y cómo se ve expresado? Fíjense lo que está pasando en las últimas décadas. La evolución de las políticas comerciales, entendida política comercial, supongamos por bajar o subir un arancel, firmar o no un acuerdo comercial, ha sido mucho más proteccionista en las últimas décadas. Acá vemos políticas discriminatorias, como se les llama, o políticas de liberalización comercial. Bueno, el mundo se ha vuelto mucho más proteccionista. Pero fíjense el detalle, porque si les diría que el mundo se ha vuelto más proteccionista, no estoy dando un dato nuevo a la mesa. Sí hay un dato que el mundo no solo se volvió más proteccionista en los hechos, sino también en la retórica. Este fue un estudio que hicimos, de hecho lo hicimos Eric con Bárbara Kochwart, en su momento hicimos el análisis inicial. Analizamos 56 países, cerca de 700 elecciones en el mundo, entre 75 y 2015. Pero lo que analizábamos usando text analysis, que es una metodología hoy nueva de análisis justamente de texto, eran los planes de gobierno. Y uno ve que en lo largo de las últimas décadas, la presencia, uno entrena algoritmos básicamente para leer cuando hay una medida más proteccionista que otra, los planes de gobierno se han vuelto más proteccionistas. Pero fíjense el detalle, y no se abrumen con los datos y la gráfica, sino que acá hay un elemento muy importante y único a entender, que si vemos previo a la crisis financiera económica del 2008-2009, las medidas proteccionistas eran mucho más transparentes. Es decir, yo subía o bajaba un arancel, ¿no? Básicamente que es algo muy evidente a los ojos de un socio comercial. En los últimos años, este mundo más interconectado ha incrementado las medidas no transparentes. Y tiene un sentido. Entre amigos, protegemos pero que no se vea tanto.
Y eso hace que la economía mundial sea muy diferente de alguna forma a la que entendíamos en años anteriores. No voy a ahondar en esto porque estoy en el punto, en la recta final, pues yo creo que otro tema muy importante en términos de desafíos es la sustentabilidad ambiental, del cual perfectamente podemos profundizar un poco en los próximos minutos. Aquí hay elementos claramente de que algo está cambiando, ¿no? Es decir, más allá de que a veces se toma jocosamente estos temas, de que hay algunos defensores de que estos, si uno ve en los diferentes datos de la historia de la humanidad, han habido hitos de esto. Bueno, lo cierto es que en las últimas décadas, y algunos datos más hacia más que décadas, algo está cambiando de forma pronunciada. Y déjenme avanzar un poquito porque quiero profundizar brevemente en unos puntos finales. Yo creo que acá China, que aparece también, y estoy dando algunas pinceladas de lo que está pasando en el mundo, vamos a tener que prestar mucho más atención desde el lado, si se quiere, negativo, al lado positivista del que a veces se ve. En 2040, alrededor del 30% de la población china tendrá más de 60 años. Es decir, estamos hablando de que otros países muy lejos en la escala, e incluso también por razones poblacionales, ya no será del peso poblacional que conocíamos a la China del presente. Claramente estamos hablando de un régimen muy diferente al que a veces entendemos de Occidente. Yo aquí noto, y podemos ahondar en preguntas y respuestas, un desafío muy grande a tener en cuenta. Acá hay lo que ha sido la involución de la natalidad en China, básicamente por One Child, vamos a decir, policy en China, pero acá hay un elemento y una foto que yo creo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Aquí está de cómo se ve la desproporción, vamos a decir, y el envejecimiento de la población china, hoy el centro de la economía mundial, en comparación, por ejemplo, con una población mucho más piramidal, tradicional, vamos a decir, del caso India, ¿no? Punto final de mi presentación. Como de las grandes tendencias en las que América Latina está incierta, yo creo que también acá hay otra foto a tener en cuenta, es decir, el desinterés creciente por la democracia, y principalmente América Latina, yo creo que es de esas crisis silenciosas que vamos a tener, como decimos en forma criolla, que hincarle el diente en los próximos años. Y vaya si nuestro país, a veces creído y con razón de que tenemos una institucionalidad fuerte, dejamos de costado estos debates, pero la institucionalidad, como es la democracia, y concretamente la democracia liberal, son esas cosas que se pelean mucho tiempo para poder lograrlas, pero pueden ser en pocos años que se empiece a debilitar, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una foto a tener en cuenta. Tengo algunas cosas más para presentar, pero de verdad quiero escuchar con mucha atención a mi colega y amigo Eric Langer para que siga con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Entonces, cuando quieras, Eric, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi presentación va a ser más sencilla. Nicolás ha dado muchos datos que me parecen muy pertinentes también a lo mío, y vamos ya a ver cuál es mi visión, que es un poco diferente, y estoy mirando más hacia el futuro de alguna forma, por lo menos en parte, aunque yo soy historiador. Pero antes de eso, primero quiero agradecer a Nicolás por invitarme para ser, digamos, parte del equipo para hablar hoy. Voy a tratar de hablar brevemente, unos 10 minutos más o menos. Y también quiero agradecer al Rotary Club de Montevideo. Ya se ha dicho la razón por la cual estoy muy agradecido al Rotary Club en general, porque me mandaron a Bolivia. Antes no pensaba ni aprender español, ni conocía Sudamérica. Más bien cuando me dijeron que iba a ir a Sucre, Bolivia, tenía que ir al mapa y ver dónde quedaba Bolivia, y mucho menos Sucre. Pero me encantó y me enamoré de alguna forma de Bolivia, de América Latina. En ese momento no pude pasar por Uruguay, sí lo hice más tarde, pero eso fue en el 72, 73. Al final de ese tiempo en Bolivia, viajé por Chile, cuando Allende todavía está en el poder, Argentina cuando Perón justo había llegado, bueno, creo que llegué un día antes que él. Iba a ir a Ezeiza, pero al final no fui, que fue bueno.
Iba a ir a Uruguay, pero justo hubo el golpe de Bordaberry y dije, mejor no voy en ese momento. Después también fui a Perú, a Ecuador, Colombia, y de allá volví a Estados Unidos. Así con una mochila, apenas tenía 18 años y cambió mi vida. Entonces, de esa forma, quisiera decir que el Rotary, su lema me encanta, que es servir para cambiar vidas. Ustedes han cambiado mi vida porque me dio un conocimiento, un cariño, un amor por una región que nunca hubiera tenido antes, y ahora soy, pues, bueno, me denomino experto en América Latina y espero que realmente sea así. Así que muchas gracias a ustedes también, y es un placer poder de alguna forma dar un agradecimiento muy pequeño, en este caso, a ustedes para bueno, en realidad, reciprocar de alguna forma ese gran beneficio que me dieron en ese entonces. Bueno, ahora voy a seguir a lo mío, y también tengo unos slides, solamente son 5, no son tantos como Nicolás. Como digo, lo mío es un poco más sencillo, pero espero que sea también interesante para ustedes. A ver, ya. Entonces, yo voy a hacer la cosa bastante sencilla. En primer lugar, aunque yo soy historiador, voy a hablar más que todo sobre el futuro, porque me parece, como Nicolás había dicho muy bien, COVID cambió las cosas, y me parece que ustedes están muy interesados en lo que va a pasar en el futuro. El pasado ya de alguna forma conocemos y vamos a conocer más, pero me parece que eso quizás es interesante, porque las cifras, lo que pasó antes, ya de alguna forma no es necesariamente relevante para lo que va a pasar en el futuro. En particular, me parece que va a haber un crecimiento económico otra vez en el mundo, una recuperación económica, pero ¿quién se va a recuperar y a qué ritmo? Que va a ser muy importante tomar en cuenta. En segundo lugar, voy a enfocar más sobre factores políticos, porque me parecen que son muy importantes también, que van a tener mucho efecto sobre la parte económica. Y voy a hablar así brevemente sobre 3 espacios. Uno, el vecindario del Uruguay, que es Mercosur. Segundo lugar, América Latina, y me voy a concentrar en ciertos países. Y en tercer lugar, en el resto del mundo, que aunque no esté en el título, digamos, de la conferencia, igual tiene un efecto muy grande, como Nicolás también ha mostrado, en América Latina y el Uruguay en particular. Bueno, el vecindario ustedes conocen muy bien, mucho mejor que yo de alguna forma, pero me parece que es interesante recalcar que la recuperación económica dentro del Mercosur va a ser moderada, no va a ser necesariamente muy así veloz. Creo que hay varios factores que me indican que eso va a ser así. En primer lugar, en Brasil van a haber elecciones pronto. Sabemos que el factor Bolsonaro, que ustedes conocen mucho mejor que yo, es alguien que es muy inconsistente y evidentemente no tiene el apoyo del resto del mundo, y es realmente algo, un factor que es desestabilizador de alguna forma en Brasil. Y evidentemente, como no se están cuidando en el país vecino de COVID de una forma sistemática como ustedes sí, entonces hay siempre peligro sobre la recuperación económica, porque siempre puede afectar y va a afectar de alguna forma lo que está pasando en términos de comportamiento económico.
En la Argentina, también ustedes conocen mucho mejor que yo porque viven esas cosas de día a día, pero hay problemas estructurales que la Argentina no ha podido superar ya en todo el siglo XX y me parece que en el siglo XXI tampoco lo va a vencer. Y eso es que hay un federalismo estructural dentro de la Argentina, donde las provincias pueden gastar lo que quieren y el gobierno federal al final tiene que pagar. Entonces, el problema con la deuda es algo que no se va a resolver porque políticamente es casi imposible. Además, Alberto Fernández, Cristina Kirchner son populistas, entonces es evidente que no han podido cuidar ni tienen tanto interés en cuidar el presupuesto argentino como, digamos, otros gobiernos lo harían. En tercer lugar, Paraguay, que en realidad tiene una economía muy pequeña, pero lo interesante con Paraguay es uno de los países que crece más rápido en el mundo, en parte porque tiene energía, Itaipú, etcétera, muchísimos recursos de eso y evidentemente su población que no tiene la misma formación que tienen los uruguayos, los argentinos en particular, puede crecer mucho todavía en términos de la universidad y de los recursos humanos. Solamente hay lugar, espacio para crecer con un país pequeño. Bueno, hablando entonces y obviamente eso todas son cosas que me gustaría hablar con ustedes y con las preguntas y ver qué dicen ustedes. En América Latina me parece que va a haber un crecimiento moderado también. Y voy a hablar de 5 países muy brevemente. Uno es Venezuela, caso perdido, lastimosamente. Mi esposa es venezolana, conozco muy bien el caso venezolano y he estado allá muchas veces, ya muchos años ya no, por los peligros que representa. Pero me parece que la economía de Venezuela va a ser un lastre por mucho tiempo, no importa quién sea el presidente. Y obviamente mientras que esté Nicolás Maduro, eso no va a mejorar. Y ni veo que las negociaciones en México vayan a tener mucho éxito. En segundo lugar, Colombia va a tener crecimiento, no obstante los problemas políticos, porque aunque digo, estoy hablando del futuro, en realidad así ha sido el pasado también, porque aún con la guerra civil en Colombia, que ha existido ya en muchas décadas, ha crecido tanto que ya es una economía más importante que la Argentina, que evidentemente ha tenido problemas, pero que sigue creciendo bastante. Una gran incógnita va a ser el Perú. Con el nuevo presidente Pedro Castillo, que evidentemente es de la ultraizquierda. El problema es, hay varios problemas. Uno, que ideológicamente no necesariamente encaja con el Perú en general. En segundo lugar, Castillo fue votado y llegó a la presidencia porque no querían a Keiko Fujimori. Quiere decir que su apoyo verdadero positivo es muy bajo y además tiene el Congreso contra de él. Quiere decir que me parece que no va a poder hacer mucho menos crear una asamblea constituyente y cambiar el país. Pero eso quiere decir que el crecimiento muy favorable y muy impresionante del Perú se va a parar si siguen habiendo problemas políticos, aunque puede ser que más bien justamente porque nadie que puede ganar en el Perú va a seguir creciendo la economía porque, como vamos a ver, la China, por ejemplo, ha puesto muchísimos recursos en el Perú. Chile también tiene unos problemas, digamos, que antes no ha tenido. Pero es muy interesante ese experimento de la Convención
constituyente, ¿no? Asambleas, convención, y liderada por la presidenta que es una indígena, Elisa Loncón. Y es evidente que Chile, que la mayoría de la población siempre ha sido centro-izquierda, pero el veto ha estado en manos de la derecha desde Pinochet, va a perder ese poder de veto. Quiere decir que Chile va a dar unos vuelcos, pero si eso quiere decir que entonces van a tener una mejor distribución de ingresos, que es el gran problema de Chile, que realmente está trancando de alguna forma la economía chilena. Eso puede ser que más bien mejore Chile y el comportamiento económico también. Vamos a ver. En último lugar, México tiene una política económica muy inestable, me parece. Nuestro vecino, AMLO, López Obrador, me parece que no sabe mucho de economía y está tratando de volver a las glorias de los años 30 y 40 de la Revolución Mexicana, y no lo puede lograr porque tiene un ojo ciego hacia la violencia y la falta de institucionalidad dentro del país, y eso es un problema muy, muy grande para, obviamente, el desarrollo de la economía. Por último, el resto del mundo, muy brevemente. Estados Unidos se va a recuperar económicamente mucho más rápido que normalmente sería el caso en la economía madura, que normalmente el crecimiento es menor, va a ser 5 o 6% por unos años más, y eso es halagador acá, pero el problema de Estados Unidos es el riesgo político, que antes no había. Quiere decir que la gente, el Partido Republicano, que está ahora en las garras, digamos, del expresidente Trump, que no entiende mucho de economía, que no entiende nada de business, aunque, bueno, podemos hablar sobre eso. Puede ser, si él vuelve, o el Partido Republicano en su forma como está ahora vuelve, va a haber problemas económicos y políticos de una forma que hace mucho tiempo no ha habido en Estados Unidos. En segundo lugar, la Unión Europea tiene economías maduras, Alemania, Francia, etcétera, y no creo que vaya a crecer mucho después de COVID. No se va a recuperar de esa forma como en Estados Unidos, simplemente también porque hay una gran división entre el norte y el sur de la Unión Europea, y donde los países del norte se aprovechan en realidad de los países del sur, y el crecimiento va a ser más en el norte que en el sur. Quiere decir que el área como tal no va a poder crecer tanto como, digamos, Estados Unidos. El gran factor ahora que hay que tomar en cuenta todavía es la China. Y evidentemente desde 2000, cuando China entró plenamente a la economía mundial, ha cambiado mucho, y ha cambiado mucho en América Latina. China es el socio más grande de Brasil, del Perú, de la Argentina y de muchos otros países. Pero China, como decía Nicolás, tiene un problema a largo plazo, y eso es la bomba demográfica. Quiere decir que la población se está envejeciendo mucho y no creo que se vaya a revertir. Quiere decir que el crecimiento económico va a ser menor. Además, hay otro factor, y eso hay que tomar en cuenta con Estados Unidos, que Estados Unidos está bajo tanto Trump como ahora Biden, se está tratando de desvincular de la economía china. Ahora, como Nicolás muestra en sus gráficos, puede ser que no lo logre completamente, pero sí está tratando de hacerlo, lo que quiere decir que eso también
va a disminuir el crecimiento económico de la China. Obviamente, China sigue en la batalla para conseguir recursos en el mundo. En África, digamos, es plenamente, fácilmente el factor más grande. Y en América Latina es también un factor muy importante. Más bien, me parece que la competencia comercial entre China y Estados Unidos va a tener muchas repercusiones, especialmente en América Latina, donde los países latinoamericanos más bien tienen la posibilidad de aprovechar esa competencia para mejorar su posición comercial frente a estos dos grandes rivales. Bueno, con eso una reseña muy rápida sobre muchas cosas. Más bien espero que sea más que todo un estímulo para hablar con más profundidad sobre ciertos aspectos. Y eso sería todo lo que tendría para ahora, por lo menos. Y como decía, más que todo quisiera quizás tener discusión y preguntas. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Eric. Gracias, Eric. El aplauso personal y de toda la rueda. Un gusto, como siempre, compartir a Nicolás y al invitado que hoy nos trae, nos acerca a Eric, más con esta trayectoria de vida anterior respecto a eso. Tenemos algunas preguntas, quizás le robamos algunos minutitos al café para no irnos muy, muy largos hoy. Y quizás como para abrir el fuego mientras van llegando algunas preguntas de los amigos que nos acompañan, dicen por ahí que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla, ¿no? Esa es una frase que aparece mucho en esto. Ahora, con esta visión de futuro que nos trae un historiador y con la foto, o las varias fotos, el cajón de fotos que Nicolás ha sacado, una de las preguntas que me queda pensando en el futuro y en la trascendencia y demás, es, bueno, ¿qué habilidades y qué competencias hay que empezar a desarrollar? Estamos en un ambiente acá con dos académicos, gente de la educación, o sea que hay que pensar en el futuro. Y bueno, ¿y qué habilidades y qué competencias hay que empezar a desarrollar, sobre todo desde América Latina, para enfrentarse a este futuro, así como se va a presentar? Esa se la dejo picando de repente a Eric y Nicolás después le da el remate final. Bueno, encantado contestar, y creo que Uruguay está haciendo las cosas bien. Y creo que hay varios factores que hay que tomar en cuenta, pero dos principales. Uno es mantener una institucionalidad, que es muy importante para entonces que las reglas de juego sean transparentes y todos saben a qué atenerse. Pero en realidad el recurso más importante de cualquier país es el recurso humano. Quiere decir que Suiza, por ejemplo, es un país sumamente pobre, montañoso, casi no tiene nada de recursos, pero es un país muy próspero. ¿Por qué? Porque más bien la gente está altamente calificada y así puede trabajar mucho. Y creo que apoyar las escuelas, las universidades, la educación superior es lo más importante para el desarrollo del país, más allá del contexto institucional. A ver qué dice Nicolás. Obviamente yo soy parte interesada también porque trabajo en una universidad, pero me parece que eso realmente se podría demostrar, se ha demostrado más bien en todo el mundo. Sí, tomó la posta, Eric, de tu último punto, en cuanto a la formación de los recursos humanos, que también a quienes hacemos docencia nos desvela también de qué estamos transmitiendo, y como se dice en Estados Unidos, cuáles son los skills del futuro, ¿no? Y yo creo que también cuáles son los skills de la política pública, porque es decir, cómo todo eso se transforma en herramientas para mejor elementos de política pública. Y sabes que, Santiago, la pregunta que tú hacías hace un tiempo, naturalmente, otras universidades están pensando esto, ¿no? El MIT, de hecho, tiene una publicación que se llama Knowledge Series, ¿tá? Es decir, que básicamente le preguntó a académicos del mundo, bueno, cuáles son las principales tendencias y skills a las que necesitamos para enfrentar esas tendencias.
Y sabés que acá hay 6 elementos, desde lo micro, ¿tá? Es decir, y que yo creo que a mí lo que me duele es cómo después llevamos esto a la política pública, no solo en la formación, sino cómo hacemos buen uso de estas cosas. Primero, hay un elemento que es the Internet of Things, ¿no? Es decir, el mundo ya no, y esto es un lugar muy común, ya se ha hablado mucho, pero ya no es el Internet únicamente de la computadora, sino de todo, cómo funciona básicamente en los automóviles, en una heladera, es decir, en cosas básicas de que nos está generando que podemos estar mucho más eficientes en la forma de accionar, en la de medir la energía, etc. Hay un refugio que me parece importante y podríamos elaborar más, el Internet of Things, que yo creo que hay algo ahí, elemento que, si no se usa, y también conocido, pero yo creo que sí debemos ponerle foco y hacerlo más igualitario el llegar a este tipo de cosas, es, bueno, el aprendizaje automático, ¿no? Más conocido como Machine Learning. Aquí hay un elemento que quizá, obviamente, la descripción no es nueva. De hecho, hablábamos hoy en esta conversación que para analizar casi que 800 planes de gobierno, naturalmente no lo podemos hacer con un equipo físicamente, uno usa herramientas de análisis para hacer ese espectro mucho más amplio de análisis. Bueno, el gran problema es que sí existe la herramienta, pero no sea todavía, yo no diría la palabra universalizado, pero sí va a ser un tema que yo creo que la próxima generación seguramente vemos en los cursos de escuela o de liceo, naturalmente, que todavía sorprende que no hayan llegado. Bueno, ¿cómo va a ser ese aprendizaje automático? Que si se viene, lo que vamos a tener que es entrenar bien los algoritmos, ¿no? Porque naturalmente no creo que el ser humano se va a alejar de esto, sino es hacer buen uso. Pero para que el ser humano tenga sentido en este proceso de avance disruptivo, bueno, tenemos que estar nosotros a la vanguardia de ese avance. Y otro elemento que también habla en estos informes que te decía, bueno, la singularidad tecnológica, ¿no? De que es cuando se va a rozar lo que entendemos básicamente por los avances tecnológicos y hasta dónde llega nuestra humanidad, si se quiere, en el sentido de entender las cosas. Para ver en la práctica esto, les recomiendo a quienes la conozcan, Singularity University. Es una universidad que ya no enseña bajo una metodología tradicional, sino más bien desde el punto de la singularidad, ¿no? Es decir, de básicamente pensar desde un punto de vista disruptivo, es decir, básicamente formarnos en crear lo que no existe. Hay otro elemento por ahí. El self-tracking es otro de los skills que yo creo que las generaciones entrantes y la política pública va a necesitar. Ya hoy nos podemos traquear nuestro día a día, y puede sonar un poco hasta violento, en nuestros relojes, no solo ya nuestros pasos, que es algo bastante común, sino mucho más, nuestro ritmo cardíaco, etc. Bueno, eso para la medicina personalizada va a ser un mundo infinito para tenerlo en cuenta, ¿no? Y punto final, podría seguir con el listado, pero el crowdsourcing. Yo creo que el crowdsourcing es otro de los elementos que me parece importante tener en cuenta para los skills. Fíjense que hoy la investigación científica ya no se basa en un único autor presentando su gran argumento, ¿no? Sino también lo que es, dicho de forma práctica, Wikipedia, por ejemplo, la creación del conocimiento conjunto, que hoy la virtualidad genera casi que un territorio infinito para poder crear. A Eric difícilmente lo tendríamos acá si no fuera por esta virtualidad, algo común, pero sí se hace mucho más sorpresivo cuando esto es para crear conocimiento, ¿no? Es decir, que crear espacios de conocimiento, de salones, de hecho en la Universidad Católica ahora estamos creando un Business Research Lab, que va a ser en un mismo salón virtual, van a haber estudiantes de California, de nuestra universidad, y vamos a interactuar en diferentes metodologías, ¿no? Entonces, usar para nuestro lado, ¿no? esa cosa. Pero bueno, uno podría seguir, solo lo dejo. Muy bueno, porque aparte se van abriendo cada vez más ventanas, así que esto queda como para poder invitarlos nuevamente, aprovechando también esta virtualidad. Tengo dos preguntitas. Tengo una desde Argentina, que aprovechando este latinoamericanismo y las conexiones, tiene Ramón, y después tengo una que me pasaron por debajo de la mesa, y con eso no le robamos más minutos. Así que Ramón, te tengo por ahí. Ahí. Sí. Bueno, primero mi agradecimiento a vos, Santiago, de poder permitirme, y de usar un término que recién termina de decir Nicolás, un espacio de conocimiento. Esto me permite a mí hacer unas preguntas y aprovechando que tenemos a estos excelentes oradores, y la verdad es que me hubiese gustado, mi profesión es la de contador público, pero me hubiese gustado escuchar otra visión de mi Argentina, y lamentablemente coincidimos, que estamos en
en un momento político complejo y complicado y que creo que nos va a llevar por un buen tiempo. Pero mi consulta era a Nicolás, porque él habló de una geopolítica mucho más violenta y también tenía que ver con el proteccionismo, porque en este espacio, cuando escuché a un embajador del Uruguay, le pregunté qué pasaba con el Mercosur y él me explicó que era el tema de los aranceles. ¿A eso te referías cuando decías una geopolítica proteccionista más violenta, Nicolás? Bien, bueno, muchas gracias, Ramón, por la pregunta. Justamente en el caso de Mercosur a veces es un poco atípico del resto de las tendencias lo que está pasando en el mundo, para variar, ¿no? Entonces, justamente lo que está pasando en el mundo y la violencia a la que me refiero es que es una violencia, de hecho en inglés existe una palabra murky protectionism, que sería, en un español sería como turbio, ¿no? Es decir, estamos ante tendencias de retaliación comercial, de tensiones comerciales, pero de baja transparencia. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo arancelarios, sino más bien están creciendo muchísimos lo que son las trabas técnicas al comercio, que dicho de forma práctica, si un aduanero padece mucho estos temas, que es que básicamente que cuando llega a puerto le cuentan que hay una nueva norma técnica que le imposibilita la entrada del container. Ese tipo de políticas, que no son objetivas, que no son a veces públicas, es la que está creciendo en el comercio. O sea que la violencia yo no lo llamaría una violencia tradicional, si bien lo he utilizado el término, sino más bien encubierta, ¿no? Una violencia de un proteccionismo mucho más intangible, se le llama, que el que estábamos acostumbrados a ver. Muy bien, ahí Daniel Querol, como buen hombre de aduanas y de despachantes, así con la cabeza, así que imagino que tendrá un montón de anécdotas para comentar también. Bueno, y la que nos llega, y con esto cerramos el espacio, la pasa Walter, por acá por el chat me dice, dentro del análisis no se incluyó la acción o reacción de los países productores de petróleo, si bien Nicolás por ahí comentó algo al principio. ¿Puede ser relevante? Entiendo que es con términos de futuro la pregunta de Walter, ¿sí? Ahí lo dejo a criterio de ustedes, a ver cómo tomarlo. Sí, ahí no sé, Eric, tú has seguido mucho Venezuela, es decir, y en términos generales, no sé a qué nos referimos a acción y reacción, pero sin duda conectado con la respuesta de Ramón, yo creo que hay un elemento hoy de tit for tat, ¿no? Es decir, bueno, de retaliación directa en estas cosas. Ya casi que nadie se queda callado hoy en el mundo comercial y en el mundo también económico en general. Y de nuevo, y el que no responde gritando, responde también con mecanismos encubiertos, porque tiene que hablarle a su constituency interno, tiene que hablarle al votante interno. Entonces, está todo muy explícito hoy. Si mañana viene Brasil y nos pone una barrera comercial, y difícilmente un Uruguay quede callado, más allá de que sea Brasil, porque tiene que hablarle a su votante interno, digo todo esto al final del día no lo hablo en política electoral, sino más bien la macropolítica, bueno, porque va a haber un sector afectado. Yo tengo que de alguna forma retaliar en el sentido, y yo creo en el mundo también más macro, petrolero, ¿por qué no pensar? Hay esos elementos, pero un poquito más jorobados en eso, ¿no? Porque estamos hablando de que hay una dependencia muy grande del petróleo y si mañana la OPEP decide bajar o subir grandes tendencias por problemas de guerra, nosotros estamos muy vulnerables a ese tipo de variaciones, ¿no? Pero no sé, Eric, si tú también querías agregar algo, disculpa. Sí, sí, yo podría también contestar. Los hidrocarburos creo que es la energía del pasado. Y más bien lo que espero que vaya a pasar con el calentamiento de la Tierra, que se use menos y menos. Quiere decir que por el momento, obviamente, y con todos los problemas que hay en Medio Oriente, con Afganistán, Irán, etcétera, ni hablar de Venezuela, obviamente son problemas de corto plazo también que evidentemente afectan muchísimo a un país como Uruguay que no tiene recursos petroleros. Sin embargo, me parece que a mediano plazo eso va a cambiar simplemente porque van a haber autos, carros eléctricos y, bueno, energía solar, etcétera, etcétera, que va a cambiar más bien el mundo y lo tiene que cambiar rápido porque si no vamos a padecer de más y más problemas por el cambio climático y más bien hay que pensar ya en cosas más allá del petróleo. Evidentemente
es un problema a corto plazo muy grave para un país como Uruguay, pero justamente allá me parece que Uruguay podría ser pionero en cambiar a de un país que depende casi completamente de los hidrocarburos a otras formas de energía que existen en todo el mundo, ¿no? Sol hay en todo el mundo, etcétera, etcétera. Obviamente es un problema tecnológico y es muy complejo cambiarlo, pero creo que especialmente países pequeños, avanzados como Uruguay, tienen más posibilidad de hacerlo porque tienen los recursos para hacerlo de una forma, y son espacios pequeños, son poblaciones relativamente pequeñas donde se puede hacer. Montevideo, por ejemplo, lo poco que conozco, Montevideo es una ciudad muy vivible, y más bien hay muchas formas de tránsito más allá del carro que se podría usar, que podrían ser hasta más eficientes. Y allá creo que hay que cambiar la política pública sobre eso en términos de transporte, pero también de industrias y energía en general. Muy bien. Bueno, el tiempo es tirano para estas cosas. Uno seguiría hablando y abriendo temas y sacando un montón de aspectos y puntos en este resumen que nos han hecho magníficamente entre Nicolás y Eric. Me queda un poco y como que nobleza obliga el orgullo de ser Montevideo el primer club del hemisferio sur, y con eso haber sido también el responsable de que llegáramos hasta Bolivia, y que a su vez Eric, para verlo en un contexto histórico, ¿no? Eric pudiera conocer América Latina gracias a Rotary, y a partir de ahí, bueno, tenerlo hoy con nosotros dando esta visión más que interesante de bueno, un poco de cómo nos ven, y también volver a recibirlo. Así que feliz de que estas cosas sucedan y de que poder conectarnos, porque aparte también Nicolás, en un raconto histórico, su familia en Rotary tiene su vínculo en Salto, y Salto es el primer ahijado de Rotary Montevideo en el Uruguay, así que las cosas nunca pasan porque sí, según dicen, y así que feliz de contar con ustedes hoy por acá y hablando de estos temas. El tiempo es tirano, como decíamos. Nuestra idea es invitarlos para agradecerles nuevamente a Eric y a Nicolás la instancia, ¿sí? Saludar al pabellón nacional, a la bandera de Estados Unidos por la visita de Eric, y también a la bandera rotaria, ¿sí? Invitarlos a tomar el cafecito virtual que hacemos en estas instancias, en estas ocasiones. El martes próximo vamos a estar teniendo una reunión dedicada al compañerismo, y ya, bueno, con vistas a lo que es las reuniones presenciales y la vacunación, y si los efectos de esta noche de la nostalgia de hoy no se hacen notar. Un gusto, como siempre, tenerlos presentes aquí. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Dejamos habilitado el espacio para que quienes quieran utilizar los micrófonos así lo hagan, y el saludo a la distancia. ¿Sí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Santiago, y para todos. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta el martes. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Nicolás. Mañana, feliz día de su independencia. Feliz día. Feliz Saludos a todos. Buen fin de semana. Feliz día y muchas gracias. Cariños para todos. Besos. Muchas gracias a los disertantes y felicitaciones a la mesa. Hasta el martes, y muy buena la elección de los temas.